Muy buenos días, Eric Basante les saluda. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los fondos de financiamiento contra el cambio climático, todas las iniciativas que existen y también cómo podemos contribuir para que esto funcione de una forma mejor y asimismo cómo podemos cambiar, revertir esto de la contaminación y el cambio climático. Empecemos con una premisa. José, ¿qué es el dinero verde? Un gusto saludarles, un gusto formar parte de este espacio. Les voy a hablar sobre el dinero verde. El dinero verde es todos los flujos financieros destinados a hacer un cambio climático, a reducir las emisiones de carbono. Y esto va de la mano tanto como con la generación de recursos como hacer un cambio en el medio ambiente, hacer algo positivo. Claro, sí. Y en esto, por ejemplo, Anayeli, tienes un dato, ¿verdad?, que es sobre el financiamiento en Quito. Sí. Hablemos de un caso concreto, pues en el Ecuador, algunos de los proyectos que destacamos sobre un ejemplo reciente es la infraestructura verde azul que se promueve en Quito. Este es un fondo ambiental y este fondo logró recaudar $463,000 y financia proyectos que conectan corredores ecológicos que ayudan a mejorar la calidad del agua y reducen el efecto isla de calor. Exacto, sí, y justamente sobre eso habíamos investigado y en ese momento lo comentamos. Existen financiamientos principales, por ejemplo, fuera del país está mediante la ONU, que es del Fondo contra el Cambio Climático, y dentro del país, que como tal nos interesa bastante, están los fondos verdes y azules, que son iniciativas muy buenas. Por ejemplo, por parte del Banco Internacional maneja un fondo de 79 millones, que es un fondo azul como tal. Un fondo azul es un recaudamiento que realizó el banco para de esa forma poder brindar préstamos, créditos con un interés sumamente bajo. Te había mencionado, tienes, ¿no es cierto?, algunos datos sobre los intereses. Datos como tal, pues está lo de verde azul. Y de ahí mi compañero tiene otros datos. Bueno, aquí en el país, en esos temas, cuando se hace un crédito que va destinado a hacer un cambio climático, se tienen intereses muy bajos a la hora de hacer un préstamo. También les podría hablar sobre los fondos verdes. Un caso que tenemos aquí en concreto y creo que es muy conocido y muy sonado es el Yasuní ITT. El Yasuní ITT fue una medida que se tomó de dejar de explotar las reservas de petróleo dentro del Yasuní y a cambio el Estado iba a recibir compensaciones internacionales. Los países que se sumaron a estas compensaciones fueron Alemania, España e Italia. Italia tomó una mayor participación, se podría decir, porque Italia también nos perdonó una parte de la deuda externa que tenemos con ellos. El Estado puso una meta a seguir, pero lastimosamente no se llegó a esta meta. Las instituciones financieras internacionales no dieron el dinero que se esperaba y en 2003 otra vez se optó por explotar, pero se tomaron medidas más sostenibles, ¿no? Ciertas zonas determinadas se explotaron para preservar en algo el medio ambiente, ya que la situación del país no podía permitirse dejar de explotar el Yasuní. Cesar lo que es la producción petrolera, sí, y además de eso también, con respecto a las emisiones de carbono, por parte del Estado se reduce todo lo que es respecto a impuestos cuando una fábrica, se lo puede decir de esta forma, o cuando una actividad productiva se controla con respecto a esto, todo lo que es emisión de carbono, que da un impulso a todos los gases de invernadero. Pero así también, como mencionaba, con respecto a lo que son los financiamientos, actualmente las bancas están entregando un interés aproximado de entre el 8 y el 10% para todo lo que se destine, fondos verdes y fondos azules. Y como dijo José, los fondos contra el cambio climático, el financiamiento lo que busca es que no solamente se pueda frenar este cambio climático, sino también que se obtenga un beneficio. Por ejemplo, en Banco Bolivariano cuentan con el fondo azul de la misma manera que con el Banco Internacional. Ellos cuentan con un fondo de exactamente 80 millones. Pero este fondo se destina para la producción de mariscos, que es una de las actividades productivas más importantes en Ecuador, aparte de la producción petrolera. Además de eso, también contra lo que es la gestión del agua y la gestión de residuos sólidos. Y si lo observamos, dentro de la gestión de residuos sólidos existe una gran oportunidad. Por ejemplo, solo con el transporte, con una medida de transporte, con una empresa privada que se pueda contratar desde la parte pública, una alianza pública-privada para transporte de residuos, está una gran posibilidad de negocio. Esto en una ocasión concreta. Exacto. Cabe recalcar que no olvidemos los bonos azules emitidos por el Banco Internacional, como estaba diciendo mi compañero. El Banco Internacional en la Bolsa de Valores en Quito
de Quito, con un monto total de 79 millones. Y Banco Bolivariano alcanzó un total de 80 millones. Estos bonos financian proyectos de gestión sostenible de recursos hídricos con tasas de intereses cómodos entre el 8 y 10%, como la purificación del agua, que lo estaba recalcando él, y la protección de los ecosistemas marinos. Claro. Y junto a esto también mantenemos que había una iniciativa que era con respecto a impuestos a sí mismo por la parte de los ductos hídricos, ¿verdad, José? Claro, aquí en el país tenemos el gobierno ecuatoriano a las empresas, a las industrias que reducen la huella de carbono, se les da un beneficio que es la reducción de impuestos o condonaciones tributarias, se les dice. También tenemos otro punto que hace el Estado ecuatoriano, es que toda la inversión que se haga en generar un cambio climático, en reducir la huella de carbono, esto se puede deducir al final del año, al declarar nuestro impuesto a la renta, se puede deducir el 100% de esta inversión dentro del impuesto a la renta. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? No, con esto concluimos. Fue un placer haberles entregado toda esa información. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Gracias. Esa loca te bebé. Ya, sí, pero coméntame un poco, Nayeli, sobre lo que son los desafíos y los beneficios de esto. Mira, los desafíos principales, pues uno de los mayores desafíos es la burocracia, que son los procedimientos para aplicar a los fondos internacionales, y son complejos y estos requieren de mucha experiencia, ya sea técnica, para preparar nuestras propuestas competitivas. ¿Cómo puedes empezar con estas atractivas iniciativas? O sea, ¿cómo tú crees que se puede iniciar? Primero, tomando en concreto un sector en el cual se quiera realizar un cambio y se puede obtener un beneficio, que como ya dijo José, el fin no es solamente que el cambio climático se frene, sino también que se obtenga un rendimiento. Y por ejemplo, se puede tomar una empresa de transporte de residuos. Esto financiarían los fondos verdes como tal, o los fondos azules si se trata de tratar aguas y este tipo de cosas. Y junto con eso está también un dato. Yo les quería hablar sobre una de las empresas, bueno, en este caso son públicas, son las hidroeléctricas, ¿no? La generación de energías renovables, y en cuestión de generación de energías, la energía hidroeléctrica es la energía más barata a producir. Creo que nosotros tenemos mucha experiencia en el país, como ustedes saben, nuestra mayor parte de generación eléctrica es a partir de las hidroeléctricas. Hay un problema muy sonado que tenemos actualmente, como lo es la sequía. Pero ¿qué genera esta sequía? Muchas personas se quejan de las hidroeléctricas y dicen, ¿para qué hacer hidroeléctricas si no llueve? Pero no vemos más allá de este problema, o sea, ¿por qué hay una sequía? ¿Por qué existe esta sequía? Y no nos ponemos a reflexionar y generar un cambio. Toda esta sequía viene por la generación de gases invernaderos, por la contaminación excesiva que tenemos, por la deforestación más que todo. Leía un dato, aquí en Latinoamérica la sequía se está generando es por la deforestación del Amazonas. Los bosques conservan la humedad, que esta humedad al evaporarse genera las lluvias, y esta deforestación nos está afectando en gran medida. No sé si alguien quisiera dar su opinión respecto a esto. Que a la larga no solo afecta en agua y energía, sino en una crisis ambiental.
Sí, a la zona productiva también, porque afecta esto a todo lo que son sembríos y somos no solamente petroleros, nuestra segunda actividad después de lo que son mariscos es la actividad agrícola, el banano, el cacao, y esto nos afecta de una forma alta. Exactamente, y eso es lo que voy, ¿no? Como un problema, como es nuestra contaminación, nuestra generación de residuos, cómo nos termina afectando productivamente, y lo vivimos actualmente. Tenemos un ejemplo, vemos cómo hay locales que cierran, negocios que están quebrando, empresas que despiden trabajadores, y podemos hacer un cambio, podemos generar nuevas ideas, podemos hacer algo nosotros mismos como personas, dejar de botar residuos en la calle, sembrar árboles, y tenemos la oportunidad en nuestras manos aún. Y aún así más con los financiamientos que ya habíamos mencionado, sobre todo, como ya se determinó, los fondos verdes y los fondos azules. Muchísimas gracias.